¿Alguna vez te has preguntado qué separa el orden del caos, la civilización de la barbarie? ¿Crees que tu moral es inquebrantable? ¿O que bajo las circunstancias correctas podrías convertirte en alguien que nunca imaginaste? Hoy exploraremos uno de los experimentos psicológicos más controversiales y aterradores de la historia. Un estudio que traspasó los límites de la ética para revelar una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. En el verano de 1971, en el sótano del Departamento de Psicología de la prestigiosa Universidad de Stanford, un profesor llamado Philip Zimbardo orquestó un escenario que se convertiría en una pesadilla viviente. Lo que comenzó como una investigación sobre los efectos de los roles sociales en una prisión simulada se transformó en un infierno psicológico de apenas 6 días que dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. Este relato no es ficción, es la crónica de cómo estudiantes comunes, sanos y brillantes, fueron consumidos por los personajes que se vieron forzados a interpretar. Acompáñame en un viaje a las profundidades de la mente, donde el uniforme que vistes puede determinar quién eres y donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja hasta desaparecer. Lo que descubrirás te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre ti mismo y sobre el poder invisible de la situación. Para entender la magnitud de este experimento, debemos comenzar con su arquitecto, el Dr. Philip Zimbardo. A principios de los 70, Zimbardo era un joven y ambicioso profesor de psicología social en Stanford, fascinado por una pregunta fundamental: ¿qué tiene más poder sobre nuestro comportamiento? ¿Nuestra personalidad individual o la situación social en la que nos encontramos? Inspirado por el famoso experimento de obediencia de Stanley Milgram, Zimbardo quería ir un paso más allá. No solo quería ver a personas siguiendo órdenes, sino quería observar cómo se adaptaban a roles sociales opresivos durante un periodo prolongado. Su hipótesis era que la disposición de un individuo, su internalización de roles sociales, podría anular su moral y ética personal cuando se le colocaba en un entorno estructurado de poder y sumisión. Concebía una prisión simulada no como un simple juego de roles, sino como una experiencia inmersiva que sentiría completamente real. Su objetivo no era inicialmente crear sufrimiento, sino demostrar una tesis académica. Sin embargo, en esta búsqueda del conocimiento, subestimó monumentalmente la velocidad y la intensidad con la que la situación que estaba creando podía corromper a las personas. Él no solo sería el científico observador. Al convertirse también en el superintendente de la prisión, se sumergiría tanto en el experimento que perdería temporalmente su objetividad. Un hecho que luego admitiría como uno de sus mayores errores. Antes de que existiera la prisión, necesitaban prisioneros y guardias. Zimbardo y su equipo lanzaron un anuncio en el periódico local buscando voluntarios masculinos para un estudio sobre la vida en prisión, ofreciendo una generosa paga de $15 diarios, equivalente a unos $100 actuales. La respuesta fue numerosa. De todos los aspirantes, seleccionaron meticulosamente a 24 jóvenes universitarios. El criterio clave no era que fueran sumisos o agresivos, sino todo lo contrario. Se eligió específicamente a aquellos que, tras una serie de evaluaciones psicológicas, fueron considerados los más estables, sanos y normales. Eran, en esencia, el ciudadano promedio estadounidense, inteligentes, sin historial criminal y emocionalmente equilibrados. Este punto es crucial, porque demuestra que la semilla de la crueldad no residía en personalidades previamente perturbadas, sino que yace latente en casi cualquier persona. Por un volado al azar, estos 24 hombres fueron divididos en 2 grupos, 9 guardias y 9 prisioneros. Los restantes eran suplentes. Ninguno de ellos sabía lo que se avecinaba. Los futuros guardias asistieron a una breve sesión de orientación donde se les dijo que su trabajo era mantener el orden y que no se permitía la violencia física. Los prisioneros, por su parte, simplemente esperaban en sus casas el inicio del estudio,
inocentes del trauma psicológico que estaban a punto de experimentar. Zimbardo y su equipo transformaron el sótano de la Universidad de Stanford en una prisión sorprendentemente realista y claustrofóbica. Un largo corredor se convirtió en el patio de la cárcel, flanqueado por 3 pequeñas celdas de 2 por 3 metros, donde los prisioneros dormirían en colchonetas en el suelo. Las puertas tenían pesados barrotes de metal y en cada una un número reemplazaba el nombre de la celda. Una pequeña habitación sin ventanas se designó como el agujero o celda de confinamiento solitario, un espacio angustiosamente pequeño y oscuro destinado al castigo. Para eliminar cualquier sentido de individualidad y tiempo, quitaron todos los relojes y ventanas, sumergiendo el entorno en una eterna y artificial penumbra. Se instalaron micrófonos ocultos y cámaras de video en puntos estratégicos, no solo para grabar, sino también para crear una sensación de vigilancia constante. Para los guardias, se prepararon uniformes caqui, porras de madera, aunque se les dijo que no las usaran para golpear, y gafas de sol reflectantes. Estas últimas, un detalle psicológicamente brillante, ya que impedían a los prisioneros hacer contacto visual, deshumanizándolos y creando una barrera emocional. Este meticuloso diseño no era un mero decorado, era una máquina psicológica construida para despojar a los individuos de su identidad y autonomía, preparando el escenario para la inevitable transformación que estaba por ocurrir. El experimento no comenzó en la universidad, sino en los hogares de los prisioneros. Un domingo por la mañana, sin previo aviso, los 9 jóvenes designados como prisioneros fueron arrestados por la Policía Real de Palo Alto, que colaboraba con el experimento. Sirenas, luces, acusaciones de robo a mano armada. El operativo fue completamente realista. Fueron esposados, leídos sus derechos, registrados y llevados a la estación de policía, donde se tomaron sus fotos y huellas dactilares. Solo entonces fueron trasladados con los ojos vendados a la prisión simulada. Este choque inicial fue calculado para romper inmediatamente su resistencia psicológica y hacerles sentir como auténticos delincuentes. Al llegar, el proceso de deshumanización se intensificó. Fueron desnudados, sometidos a una humillante inspección corporal y se les asignó una jopa, una bata de muselina, como uniforme, sin ropa interior, lo que les hacía sentirse constantemente expuestos y vulnerables. En sus tobillos se colocó una cadena pesada y constante, un recordatorio físico perpetuo de su encarcelamiento. Lo más significativo, se les asignó un número de identificación que debían usar para referirse a sí mismos y por el que serían llamados por los guardias. Sus nombres personales fueron abolidos. En cuestión de horas, los estudiantes universitarios seguros de sí mismos se habían convertido en simples números, despojados de su identidad y dignidad, listos para ser moldeados por el sistema. El primer día comenzó con cierta timidez. Los guardias, aún conscientes de su propia identidad, se mostraron algo incómodos con sus roles. Pero la dinámica de poder es adictiva. Para imponer el control, los guardias comenzaron a crear sus propias reglas. Una de las primeras fue el recuento, que inicialmente era una simple verificación, pero que rápidamente se convirtió en una herramienta de tortura psicológica. Los recuentos se alargaban hasta la madrugada, duraban horas, y durante ellos, los guardias obligaban a los prisioneros a realizar ejercicios físicos extenuantes, a repetir sus números hasta el cansancio o a cantar canciones humillantes. Cualquier signo de resistencia, por mínimo que fuera, era castigado inmediatamente con flexiones o con el confinamiento en el agujero. El prisionero 8612, uno de los más rebeldes, comenzó a mostrar signos de un colapso mental temprano, gritando, maldiciendo y entrando en un estado de rabia y desesperación profunda. En lugar de verlo como una señal de alarma, los guardias lo interpretaron como un desafío a su autoridad y redoblaron su acoso.
Para el final de las primeras 24 horas, la máscara de la civilización ya se estaba resquebrajando. Los guardias descubrieron el placer sutil del poder arbitrario y los prisioneros comenzaron a internalizar su impotencia. La prisión ya no era una simulación, estaba cobrando vida propia. A partir del segundo día, la situación se aceleró hacia el abismo. La conducta de los guardias se volvió más creativa en su crueldad y sistemáticamente sádica. Dividieron a los prisioneros en buenos y malos, premiando a los sumisos con privilegios como comida o sábanas y castigando a los rebeldes. Una táctica clásica de divide y vencerás que destruyó la solidaridad entre ellos. Inventaron humillaciones cada vez más degradantes. Obligaron a los prisioneros a limpiar los baños con las manos desnudas, a simular actos sexuales entre ellos y a quitarles sus colchonetas para que durmieran en el frío suelo de cemento. El prisionero 8612 sufrió una crisis emocional tan severa que comenzó a gritar, sufrir arranques de ira y mostrar un pensamiento desorganizado. Los investigadores, inmersos en su propio rol, inicialmente pensaron que estaba actuando para salir del experimento. Finalmente, tuvo que ser liberado, convirtiéndose en la primera baja. Su liberación, en lugar de ser un punto de inflexión, fue vista por los guardias como una victoria. Habían quebrado a uno. El ambiente se volvió tan opresivo que incluso Zimbardo, como superintendente, cruzó una línea ética al preocuparse más por la seguridad de su prisión que por el bienestar de sus sujetos, discutiendo cómo mover a los prisioneros tras un rumor de fuga, como si fuera un verdadero director penitenciario. El punto de quiebre ético más profundo llegó con la visita de la entonces novia de Zimbardo, la psicóloga Christina Maslach. Ella no estaba involucrada en el experimento y llegó como una observadora externa, una persona con una perspectiva fresca y no contaminada por la locura del entorno. Lo que vio la horrorizó. Observó a los guardias abusando sádicamente de los prisioneros durante un recuento interminable y a los prisioneros, apáticos, quejumbrosos y visiblemente traumatizados, caminando con los ojos vidriosos, encorvados, sumidos en una profunda depresión. Esa noche tuvo una acalorada discusión con Zimbardo, acusándolo de haber creado un infierno y de haber perdido por completo la perspectiva sobre el sufrimiento que estaba causando. Ella le dijo la famosa frase: «Es terrible lo que les estás haciendo a esos chicos». Esta confrontación actuó como un balde de agua fría para Zimbardo. Por primera vez en casi una semana, alguien desde fuera le mostró el reflejo grotesco de su propio experimento. La objetividad científica se había desvanecido por completo, reemplazada por una identificación patológica con el sistema de la prisión. La mirada de horror de una persona ajena fue lo único lo suficientemente poderoso como para sacudir su conciencia y hacerle cuestionar si debía continuar. La desesperación de los prisioneros no siempre se manifestó como sumisión. En un intento desesperado por recuperar algún control, organizaron una rebelión. Bloquearon las puertas de sus celdas con sus camas, se quitaron los gorros de nylon que les cubrían el cabello, un símbolo de su despersonalización, y se burlaron de los guardias. Esta fue la prueba de fuego para el sistema. La respuesta de los guardias fue inmediata, desproporcionada y brutal. Usaron un extintor de incendios con gas de dióxido de carbono para forzar la rendición de los prisioneros. Los desnudaron a la fuerza, quitaron sus colchonetas y lanzaron un castigo colectivo implacable. Los líderes percibidos de la revuelta fueron llevados al agujero, mientras que el resto fue sometido a trabajos forzados y humillaciones aún mayores. Esta rebelión fallida fue un punto de inflexión psicológico. Para los prisioneros les demostró que la resistencia era inútil y que estaban completamente a merced de sus captores, lo que profundizó su estado de indefensión aprendida. Para los
los guardias, les confirmó que tenían el control total y que podían aplastar cualquier disidencia, lo que liberó los últimos frenos de su comportamiento abusivo. A partir de este momento, cualquier atisbo de camaradería entre los prisioneros se desvaneció, reemplazado por una desconfianza profunda y un individualismo sobrevivencialista. Después de la visceral discusión con Christina Maslach, Zimbardo se vio forzado a confrontar la monstruosidad que su experimento había creado. A la mañana siguiente, reunió a todos los involucrados, guardias, prisioneros y asistentes, para un debate final. Fue entonces cuando la verdadera escala del daño psicológico se hizo evidente. Mientras algunos guardias se mostraban defensivos, otros expresaron su propia sorpresa y horror por las acciones que habían cometido, admitiendo que no se reconocían a sí mismos en el personaje cruel en el que se habían convertido. Los prisioneros, por su parte, mostraban un alivio abrumador mezclado con un trauma palpable. Algunos estaban tan quebrantados que ni siquiera podían articular sus sentimientos. Fue en este momento, originalmente planeado para durar 2 semanas, que Zimbardo tomó la única decisión ética posible. Terminó el experimento prematuramente, después de solo 6 días. La pesadilla había terminado, pero las secuelas apenas comenzaban. Se realizaron sesiones de debriefing para ayudar a los participantes a procesar la experiencia, pero las imágenes, los sonidos y las emociones de esos días quedarían grabados en sus psiques para siempre. Un recordatorio permanente de la fragilidad del yo. El experimento de la cárcel de Stanford dejó una huella imborrable en la psicología y la ética de la investigación. Sus hallazgos fueron profundamente perturbadores. Demostró, de manera incontrovertible, que situaciones sociales poderosas pueden hacer que personas comunes cometan actos de crueldad y que individuos sanos pueden desarrollar patologías psicológicas en un entorno opresivo. Se convirtió en un referente para entender los abusos en prisiones reales, como los de Abu Ghraib, donde los paralelismos con el comportamiento de los guardias de Stanford eran escalofriantemente similares. Sin embargo, su legado más importante fue en el campo de la ética. El experimento fue ampliamente condenado por la comunidad científica por el daño psicológico infligido a los participantes, lo que llevó a la creación de estrictos códigos éticos y comités de revisión institucionales para proteger a los sujetos de investigación. Hoy, un experimento de esta naturaleza jamás sería aprobado. El estudio de Zimbardo se erige así como una paradoja, una investigación pionera que iluminó una verdad oscura sobre la humanidad, pero que, para hacerlo, tuvo que cruzar líneas que nunca deberían volver a ser cruzadas. Nos legó una advertencia eterna sobre el poder corruptor de los sistemas y los roles que desempeñamos en ellos. Y así concluye la historia de cómo una prisión ficticia en un sótano universitario se convirtió en un reflejo aterrador de nuestra propia naturaleza. El experimento de la cárcel de Stanford nos obliga a mirar en el espejo y preguntarnos, ¿quién soy yo realmente? ¿El ciudadano moral y amable? ¿O el guardia que emerge cuando me dan un uniforme y permiso para dominar? ¿O el prisionero que se rompe cuando le quitan su identidad? Ahora la conversación pasa a ustedes. ¿Cuál fue el momento que más les impactó? ¿La humillación inicial de los prisioneros? ¿La rápida transformación de los guardias? ¿O la intervención de Christina Maslach, que demostró que a veces se necesita una voz externa para ver la barbarie que tenemos frente a nuestros ojos? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Este canal se alimenta del debate y la reflexión que ustedes generan. No olviden darle like a este video si les hizo replantearse su propia moral y suscribirse al canal para más viajes a los rincones más oscuros y fascinantes de la psicología y la historia. Hasta el próximo video.